El precio de Dios. Primer apartado. La burla de los filósofos. En un mundo donde las leyes fundamentales del universo habían colapsado, la certeza y la estabilidad se desvanecieron como sombras, dejando en su lugar un caos imposible de comprender y medir. El tiempo, otrora una corriente predecible que avanzaba con la precisión de un metrónomo cósmico, se convirtió en un conjunto de pulsaciones erráticas como el latir descontrolado de un extraño corazón. Había días que se extendían tanto que parecía una eternidad, y noches que se desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Un desierto podía convertirse en un abismo en un instante, y un horizonte en calma podía curvarse sobre sí mismo como si la geometría euclidiana fuera una anécdota. La ciencia, que durante siglos había sido la brújula del conocimiento, una herramienta de predicción y dominio sobre lo natural, quedó reducida a un lenguaje arcaico e impotente. Las ecuaciones que alguna vez explicaron el cosmos ahora eran meras inscripciones de una época extinguida. Y así, los científicos, despojados de su capacidad para describir o influir en el mundo, se exiliaron al silencio o la locura. En medio de este panorama desolador, la filosofía especulativa, con su audaz disposición para enfrentar lo incomprensible, ofrecía un débil destello de sentido. Sus practicantes, menos interesados en controlar el caos que en pensar su posibilidad, se adentraron en las preguntas que la ciencia había abandonado. ¿Qué significa existir en un universo donde las leyes son contingentes y el significado es un espectro efímero? Para ellos, el colapso no era una tragedia, sino una invitación a explorar los límites de lo pensable, a descifrar la lógica del hipercaos, un estado donde lo impredecible no era un accidente, sino la única constante. Este nuevo horizonte, aunque profundamente incierto, abría un territorio vasto y aterrador. Mientras el mundo se desmoronaba en fragmentos de realidad irreconciliables, los filósofos especulativos se alzaban como cartógrafos de lo imposible, trazando mapas de un territorio que cambiaba con cada trazo. En su osadía, buscaban no respuestas definitivas, sino la capacidad de pensar más allá de los límites que alguna vez habían dado forma al universo. Cairo llegó al círculo de los filósofos con la certeza, o tal vez la esperanza, de que los fragmentos que llevaba en sus manos contuvieran la clave para descifrar el enigma del caos. Se trataba de unas pocas páginas desgarradas del texto de Meillassoux, El número y la sirena, reliquias especulativas del siglo XXI rescatadas del naufragio del tiempo. Estos fragmentos dispersos y mutilados eran para él menos un texto que un laberinto, un palimpsesto de significados ocultos que, si se descifraban, podrían restituir al universo un orden, no como el que había caído, sino uno nuevo, nacido de las entrañas mismas del caos. El salón donde los filósofos se reunían tenía algo de templo y algo de ruina. Las paredes, cubiertas de inscripciones y diagramas, cuyos propósitos se habían perdido, parecían inclinarse bajo el peso de una sabiduría que ya no podía sostenerse. Más que un círculo de pensamiento, aquello parecía un museo erigido en honor a la derrota de la razón. Cairo presentó sus fragmentos con el gesto de quien porta una lámpara en medio de una vasta oscuridad. Habló de las palabras de Meillassoux, rotas pero aún cargadas de poder, y de la posibilidad de que entre sus líneas mutiladas se encontrase un ritual capaz de reconciliar el universo con una forma renovada de orden. Dijo que el caos, aunque infinito,
podía contener semillas de equilibrio y que su búsqueda no era un intento de negar el abismo, sino de mapearlo. Los filósofos lo escucharon con una cortesía que bordeaba el desprecio. Fue un hombre mayor, cuya figura parecía proyectar una sombra más larga que la de su propio cuerpo, quien respondió primero: «Lo que propones no es más que el eco de un antiguo error. Creer que unas páginas arrancadas pueden contener la clave para restaurar lo perdido es olvidar que el caos no necesita reparación, porque no es una falla, sino la única verdad». Otro, más joven y con la sonrisa de quien considera la ironía la única virtud, añadió: «Meillassoux escribió sobre el hipercaos, no sobre esperanzas de redención. Tus fragmentos no son más que ruinas, y aferrarte a ellas no es valentía, sino temor. Temor a aceptar que no hay fundamento, que no hay centro». Cairo escuchó sin interrumpir, inmóvil, como quien sabe que cualquier gesto puede traicionarlo. Las palabras de los filósofos lo golpeaban con la precisión cruel de una máquina implacable, despojándolo de cualquier ilusión de camaradería. Sin embargo, no replicó, no porque les concediera razón, sino porque intuía que cualquier intento de defenderse sería como arrojar una semilla sobre un desierto de sal. Cuando el último eco de sus voces se extinguió, Cairo recogió sus fragmentos con una lentitud deliberada, casi referencial. Sin levantar la vista y con la novedad insoportable de saberse solo, se marchó en silencio. Mientras se alejaba atravesando el umbral del salón, sintió el zumbido de las voces reiniciándose a sus espaldas. No hablaban de él, no le daban tanta importancia. Ya lo habían descartado, reducido a una nota al pie de sus interminables debates sobre el caos. Este desinterés lo hirió más que cualquier burla explícita. Era como si su existencia misma careciera de peso, como si su búsqueda fuera apenas una exhalación perdida en la inmensidad indiferente del cosmos. Por un instante, al salir al aire libre, Cairo sintió el impulso de detenerse, de dejar caer los fragmentos al suelo y abandonarlo todo. Había algo profundamente agotador en esa lucha contra una marea que parecía no solo invencible, sino también carente de sentido. Se preguntó si los filósofos tenían razón, si el caos no era solo inevitable, sino el único estado verdadero del universo. Su mente, que siempre había encontrado consuelo en las ideas, parecía ahora un campo devastado, incapaz de sostener ningún pensamiento que no estuviera teñido de dudas. Pero entonces, en medio de la desolación, algo se encendió. Era una chispa tenue, apenas perceptible, pero suficiente para recordarle que la verdad no siempre reside en las mayorías y en las certezas consensuadas. Había algo en los fragmentos que llevaba consigo, algo que los filósofos, con toda su erudición, no habían podido ver. El aire frío de la noche lo golpeó en el rostro, despejándole las sombras que los filósofos habían dejado en su mente. Pensó en los fragmentos, en las palabras incompletas de Meillassoux, y sintió que en sus vacíos había algo más que ruinas. ¿Podría él, contra todas las posibilidades, encontrar un camino más allá del caos? Mientras Cairo se adentraba en la arena, las estrellas, con belleza aleatoria, se apagaban y prendían en la oscuridad. Segundo apartado: el desierto de lo posible. El desierto se extendía como un espacio interminable, sin fronteras visibles ni puntos de referencias. Las dunas cada tanto se movían por su propia voluntad. El cielo sobre Cairo no era constante. Azul, gris, rojo, negro. Cada tonalidad parecía surgir sin patrón, recordándole que estaba en un mundo donde las reglas habían dejado de existir. Avanzaba convencido de su exploración.
pero no tenía un destino claro. Lo que buscaba no era algo tangible, caminaba hacia una posibilidad, hacia una idea. Cada paso lo obligaba a pensar en la naturaleza de su viaje. Recordó una sentencia que había leído hace años. El desierto es el pensamiento reducido a su esencia, vacío, pero cargado de preguntas. Esa frase, en su simplicidad, ahora parecía adecuada. Pero, ¿qué preguntas? ¿Las que llevaban al orden perdido o las que conducían a aceptar el caos? Al tercer día, una tormenta de arena lo obligó a detenerse. La arena lo envolvió con una fuerza que parecía surgir del propio desierto, como si quisiera expulsarlo. Cairo apenas pudo avanzar unos metros antes de encontrar una caverna donde refugiarse. Allí, sentado en la penumbra, dejó que su mente explorara una idea que había intentado ignorar. ¿Por qué continuaba existiendo? ¿Por qué persistía en la memoria un tiempo en donde las leyes eran estables? ¿Y cómo era posible que su conciencia no hubiese desaparecido junto con la estabilidad de las leyes físicas del universo? Cuando la tormenta cesó, Cairo salió de la caverna. El paisaje había cambiado. Las dunas parecían haber sido reorganizadas y la luz del sol iluminaba una nueva configuración de arena. Pero él no se detuvo a analizar los cambios. Sabía que la biblioteca lo esperaba. Fue entonces cuando en el horizonte algo comenzó a moverse. Tercer apartado: la biblioteca sumergida. La entrada a la biblioteca era apenas un círculo de arena que cedía con movimientos calculados. Cairo observó cómo la apertura se revelaba lentamente y sin dudarlo comenzó a descender. La escalera era profunda y cada paso lo llevaba hacia un silencio absoluto. Al llegar al fondo, se encontró en una sala vasta y desolada. Las estanterías, que se alzaban como columnas, parecían imposibles de abarcar con la vista, o si la biblioteca misma se negara a ser consumida por el caos del mundo exterior. Los libros, extrañamente intactos, emitían un leve brillo de estabilidad. Cairo avanzó cauteloso entre las estanterías, buscando algún indicio que lo guiara. De pronto, en un rincón despejado, notó algo que no pertenecía al mundo, al menos no al que conocía él. La criatura estaba allí, inmóvil. Su presencia era desconcertante. No podría describirse como un cuerpo físico ni como una entidad puramente abstracta. Sus límites eran imprecisos, como si fluctuaran. Cairo sintió que no estaba frente a algo vivo en el sentido tradicional, sino ante una manifestación del estado contingente del universo, una consecuencia directa del colapso de las leyes físicas. Cuando habló, la criatura lo hizo sin voz. Buscas un libro que ya no existe como tal. Cairo sintió un estremecimiento, pero intentó mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, preguntó. El libro que buscas ha cambiado. En este mundo contingente ya no es un objeto que puedas tocar, sino una forma que refleja el deseo humano de encontrar sentido en lo incomprensible. Lo que buscas no está aquí. Lo que buscas no está aquí. La criatura se desplazó, aunque sus movimientos eran extraños, casi discontinuos. Cairo notó que su forma parecía reaccionar al espacio que lo rodeaba, adaptándose a reglas que él desconocía. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, preguntó. Porque necesitabas comprender que tu búsqueda no se resolverá con un hallazgo simple. Debes ir más allá de esta biblioteca. Lo que buscas está en el estanque de las posibilidades rotas. Cairo frunció el ceño. ¿Dónde está ese estanque? La criatura pareció detenerse, como si evaluara la pregunta antes de responder. No está en un lugar físico.
es un punto de confluencia entre lo que pudo haber sido y lo que es. No se llega a él por un camino, sino por una disposición del pensamiento. Cairo aún procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Y qué encontraré allí? Respuestas, pero a un precio. La voz de la criatura se volvió más penetrante, como si quisiera asegurarse de que sus palabras quedaran grabadas en la mente de Cairo. Las respuestas a preguntas imposibles siempre exigen un sacrificio. La criatura retrocedió desvaneciéndose lentamente. La sala comenzó a temblar y las estanterías una por una se desmoronaron como si nunca hubieran existido. En cuestión de segundos, Cairo se encontró de pie en el desierto nuevamente, sin rastro alguno de la biblioteca. El silencio del desierto era abrumador. Cairo entendía que su búsqueda apenas comenzaba. El estanque de las posibilidades rotas no era solo su próximo destino, sino una prueba, una confrontación con los límites de lo que podía concebir. Apartado cuarto. El estanque y el dios especulativo. El oasis era un espejismo vuelto realidad, una anomalía en la monotonía del desierto. Cairo llegó hasta él después de días de marcha. Lo primero que vio fue el estanque, un cuerpo de agua oscura, inmóvil, que no reflejaba el cielo. Sin detenerse a descansar, se acercó al borde. El aire era denso, y Cairo sintió que el entorno lo observaba. Al inclinarse sobre el estanque, no vio su reflejo. En su lugar, una figura comenzó a moverse, primero como una sombra sin contornos, y luego como algo que desafiaba toda lógica. No era un cuerpo, era una idea hecha visible. «Sabía que vendrías», dijo la figura. Las palabras resonaron en la mente de Cairo. «¿Eres el dios del estanque?», preguntó sin apartar la vista. «Soy lo que este mundo permitió que fuera», respondió. Su voz era tranquila, pero cargada de un peso que Cairo no podía ignorar. «Cuando las leyes del universo colapsaron, yo surgí como una posibilidad, no por necesidad, sino por contingencia. No soy eterno ni omnipotente. Existo porque este momento me lo permite». Cairo trató de ordenar sus pensamientos. Había leído sobre este tipo de dioses en textos antiguos, pero esta entidad era distinta. No era el centro del universo ni su creador, sino un producto de su estado actual, un reflejo de un cosmos que había abandonado toda certidumbre. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó. «Porque buscas respuestas», repuso el dios. «Pero debo advertirte, las preguntas no traen sentido, solo claridad. Y la claridad, en un mundo como este, puede ser más cruel que la ignorancia». Cairo permaneció en silencio, esperando que continuara. El universo que conocías era un accidente, un estado improbable que mantenía una apariencia de orden. Ese orden ha colapsado y lo que queda es la verdadera naturaleza de lo real, la contingencia. Todo lo que existe podría no haber existido y todo lo que no existe podría haber sido. Yo soy la manifestación de esa posibilidad, un Dios que no es necesario sino posible. «Entonces, ¿no hay propósito?», preguntó Cairo, no con desesperación, sino con una curiosidad fría, casi clínica. «El propósito es una invención de las mentes que buscan consuelo», dijo el dios. «Lo que existe no necesita razón para existir, pero tú, como ser consciente, tienes la capacidad de otorgar significado, aunque ese significado sea frágil y transitorio». Cairo sintió que la conversación lo conducía al borde de un abismo conceptual. No era la ausencia de respuestas lo que lo inquietaba,
sino la posibilidad de que las respuestas fueran irrelevantes. Busco restaurar un orden, dijo finalmente. El dios guardó silencio. Evaluaba la sinceridad de Cairo. El orden que buscas no puede ser restaurado, dijo. Pero uno nuevo podría ser creado. Sin embargo, debes comprender que cualquier orden será igualmente contingente como efímero. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo instaurar un nuevo orden?, preguntó. El estanque contiene todas las posibilidades, dijo el dios. Si deseas, puedes realizar el ritual que reconfigurará el universo, pero el precio será alto. Nadie en el mundo recordará este tiempo de caos salvo tú y tu descendencia. El dios continuó. Su tono era más grave. Llevarás el peso de haber atravesado la contingencia, de haber visto el cosmos en su estado puro, sin leyes, sin propósito. Ese conocimiento te otorgará un don único, la voluntad de nada. Serás capaz de actuar sin necesidad de razones, de imponer tu voluntad sobre un mundo que es, en última instancia, indiferente. Pero ese mismo conocimiento puede transformarse en un tormento. Tú y aquellos que hereden tu memoria enfrentarán una verdad que pocos soportan, que todo es contingente, que nada está fundamentado. Esta claridad puede ser un arma, pero también una carga insoportable, capaz de llevar a la desesperación y al suicidio. Cairo sintió el peso de esas palabras como un vértigo abrumador. Podía imaginar un futuro donde su descendencia, condenada a reconocer lo que los demás habían olvidado, se debatiera entre el poder que les ofrecía la voluntad de la nada y la angustia de saberse solos en un universo indiferente. Ese es el precio de Dios, lo que debes pagar para que el mundo tenga sentido y orden. Puedes elegir no hacerlo, y el mundo permanecerá como está, en un caos sin fin. Pero si decides actuar, debes aceptar las consecuencias. ¿Es ese el precio?, preguntó con una voz que apenas reconocía como propia. Cairo cerró los ojos. En su mente veía las caras de generaciones futuras cargando con el legado de su decisión, enfrentando la misma claridad que ahora los desbordaba. El peso de la circunstancia lo hizo inclinarse y allí, de rodillas en el suelo, entendió que esto mismo ya había ocurrido. En realidad, estaba ocurriendo siempre, infinitamente, eternamente. Todos sus destinos terminaban allí, en una revelación. El sentido, el orden, que haya Dios, es algo que se elige. Comprendió también que esto sí lo olvidaría. «Acepto», dijo finalmente. Entonces el dios asintió y con un gesto, otra vez, dio inicio al ritual.